Hoy les voy a estar hablando, puse el título del mensaje de hoy, contra las olas de oposición. Usted sabe que hay olas de oposición muchas veces, ¿verdad? Me llegaba esta semana, saben que tengo amigos en Puerto Rico, alguien que estudió conmigo en el Instituto Bíblico allá, y llevan 87 días en muchas zonas de Puerto Rico sin electricidad, casi 3 meses, desde que pasó aquel huracán que ya no me acuerdo cómo se llamaba, están sin electricidad. Y al principio, los primeros días eran quejas, eran historias, eran problemas, ¿verdad? Pero ya cuando llevas 90 días sin electricidad, sin luz en tu casa ni en la calle, la gente se acostumbra. Ya han cambiado los hábitos. Ya a lo mejor al principio estaban mosqueados porque no podían ver su serie de televisión. Pero ya después de 90 días, ¿qué vas a estar pensando en la serie de televisión y tantas otras cosas? ¿Ves? Nos acostumbramos. Yo pienso qué pasaría si sucediera en Tenerife, que tuviéramos 3 meses sin electricidad. Porque no hablo de en África, que allá están acostumbrados a estar en muchos sitios sin electricidad y viven de eso, o viven en ello. Pero imagínense nosotros quedáramos sin electricidad por 3 meses. ¿Se imagina? Y me acordé de esto porque en Los Realejos, el viernes pasado, cuando llegué del trabajo, a eso de las 7:30 de la tarde, ya era de noche. Y no había luces en las calles, no sé qué había pasado, había un apagón en las calles. Yo ya hacía no sé cuántos años que no veía un apagón en las calles. Y estaba todo oscuro. Y eso que había luna llena, pero no se veía, estaba media nublada. Digo, increíble, está todo oscuro. No había luz en la calle. Y venía alguien que ahí, parecía que íbamos a tropezar. Sé que era una mujer, pero no sabía si era joven, si era mayor. Digo, señora, tranquilo, que no chocamos. Dice, no, yo también venía agarrándome de la pared porque no podemos, por no haber luces en la calle, ¿no? A veces no somos conscientes de esta realidad. Le hablaba yo el martes algo de la luz. Incluso pasaban los coches y nos deslumbraban. Eso está. Y cuando llegué a casa, le digo, Cristina, no hay luz en la calle. Así no llego. Eso que había aparcado no muy lejos. Dice, ay, no hay luz en la calle, no era consciente de lo que está sucediendo afuera. Así no somos conscientes de lo que está sucediendo afuera. Y cuando hablo de luces y de calles y de vivir en oscuridad, hablo también a veces de nuestros corazones. Como he hablado en alguna ocasión, de áreas en nuestros corazones que parecen en oscuridad o que aparecen en tinieblas, que no ha llegado la luz en esas áreas o permanecen media sombrías dentro de nosotros. Porque ya les digo, había luces en la calle, en las casas, pero en las calles no había, el viernes pasado. Y a veces incluso dentro de nosotros hay habitaciones donde no ha llegado esa luz del Evangelio, esa luz de Jesús. Áreas en nuestra vida. Quizás como tu casa, quizás tú tienes un sótano y el sótano está a oscuras, o hay humedad, o hay quien no le gusta entrar al sótano porque el ambiente, el agobio, y no quieres ni siquiera pasar por el sótano. Hay gente que ahora por Navidades tienen que ir a buscar el árbol de Navidad y todas las cosas al sótano y dice, al sótano. Voy una vez al año al sótano. A veces hay así áreas en nuestro interior que parecen como fundidas, como si no estuvieran. O a veces puede pasar que se funda la luz en tu misma habitación, en la alcoba matrimonial. Se funde la luz, se funde la lámpara y algo sucede que no has cambiado, que no la has cambiado y está como a media oscura. Y estoy hablando a veces de los problemas que hay aún dentro de las familias, de los matrimonios. ¿Por qué? Porque simplemente no nos hemos acercado a la luz del Evangelio, a la buena noticia que hay en Cristo, a la ayuda que nos ofrece Dios para poder cambiar esas lámparas, esas bombillas y poner otra vez la luz tal y como Jesús la hizo para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hogares. Entonces, hay muchos creyentes que quizás necesitan luz en sus pensamientos, en su lenguaje, en sus palabras, como hablamos el domingo pasado, hace 2 domingos, y quizás no ha llegado esa luz, la luz del Evangelio, porque el Evangelio es buenas noticias. Diga que está a su lado, buenas noticias. ¿Son malas noticias del Evangelio? No. ¿Qué son? Buenas noticias. Entonces, cada vez que usted dice el Evangelio, está diciendo buena noticia, hay una buena noticia para ti, hay buenas noticias. A veces no le vemos sentido a las cosas que vivimos, o no vemos la mano de Dios, sino vemos en nuestro alrededor el poder de las tinieblas. A veces sucede eso, simplemente porque no nos está iluminando la luz de Cristo. Porque en cuanto llega la luz de Jesús, en cualquier situación, vemos la mano de Dios. No vemos el poder de las tinieblas, vemos la mano de Dios. Cuando no hay luz, vamos a ver las tinieblas, vamos a saber, no vamos a saber si chocamos, si vamos caminando bien, si hay un hueco y vamos a tropezar. No sabemos si nos quieren asaltar, si nos quieren robar, porque estamos en tinieblas. Pero cuando la luz llega, todo es diferente. Y esa es la historia que voy a contar hoy. Alguien que estaba atravesando un momento de oscuridad, un área de oscuridad en su ambiente, en su región, en su nación. Y me gustaría ir al libro de Jueces, porque les voy a hablar de Gedeón.
ese héroe de la fe que aparece en Hebreos 11, uno de ellos. Y vamos al libro de Jueces, el capítulo 6, los versos del 1 al 6 dicen así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuántos años? 7. Y el poder de Madián prevalecía sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron. ¿A quién clamaron? Al Señor. Mire, en esta etapa del pueblo de Dios, el pueblo mal vivía. No vivía como Dios había ordenado que vivieran, con sus promesas. Mal vivía el pueblo de Dios. Era algo parecido a lo que yo hablaba la semana pasada de David en Siclag. ¿Recuerda? David llegó a Siclag y aquel día se encontró todo devastado. La situación aquí era diferente, porque la devastación duraba ¿cuántos años? 7 años. Llevaban así cosecha tras cosecha. Y llevaban todo ese tiempo. Eso se repetía en el tiempo, eran como ciclos, eran como olas que llegaban cuando ellos preparaban sus cosechas, que vamos a decir, vamos a cosechar, llegaban los madianitas con todos sus ejércitos y arrasaban con todo. Era una ola que lo dejaba después pelado, lo dejaba sin nada. Yo no sé cómo has estado tú los últimos 7 años, ponte a calcular, estamos en el 2017, por si no lo sabía, apenas nos quedan menos de 30 días para terminar este año. Estos últimos 7 años, es decir, de 2010 al 2017, ¿puedes identificar en tu vida olas de oposición, olas que han venido para borrar aquello que Dios te ha dado? ¿Será? Piensa en ello. Porque dice que ellos trabajaban, pero no les duraba nada. Se les iba de las manos el sustento, incluso las relaciones. Podemos hablar de las relaciones humanas entre nosotros. Parece que 2 días estás bien y 3 días estás mal. Y son como olas que suben y bajan. Quizá con tus hijos, quizá con tu esposa, quizá con tus vecinos, quizá en tu trabajo. Parece que va el trabajo bien y de pronto dice, no, ahora no. Y y son como olas de oposición que van llegando. Hoy pareces progresar, estás contento porque te dan una buena noticia y mañana dices, no, es que al final no hace falta, al final olvídate. Y entonces dices, bueno, estoy peor. Son olas de oposición y eso está sucediendo en el pueblo de Dios, estas olas de oposición. Y mire lo que sucedió en el contexto. El versículo 11 del capítulo 6 de Jueces, del 11 al 13, dice lo siguiente. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, nos hizo el Señor subir de Egipto. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Sorpresa, ¿verdad? Ahí vemos Gedeón haciéndose preguntas. Pero lo que más me llama la atención, en primer lugar, es que dice que aparece un ángel. ¿Y qué hace el ángel? ¿Qué hace el ángel? ¿Alguien me puedo alcanzar una silla? ¿Puedo alcanzar una silla? Joven, muy bien, hay un hombre valeroso y fuerte, valiente guerrero. ¿Qué hace el ángel? Llega el ángel allí y Gedeón estaba haciendo lo que estaba haciendo y se sienta. ¿Qué hace usted cuando está sentado? ¿Cuántos están sentados aquí hoy? ¿Qué está haciendo usted cuando está sentado? Está observando, está viendo, está escuchando, está tranquilo ahí sentadito a ver qué está sucediendo, ¿verdad? Así, ¿se imagina? ¿Sabe dónde está Jesús en este momento? Dice la palabra de Dios. ¿Dónde está Jesús? ¿Sentado dónde? En el trono de Dios.
¿Qué estará haciendo Jesús sentado en el trono de Dios? Estará mirando para acá, para Tenerife. Le estará diciendo al Espíritu Santo, mira lo que está sucediendo en Los Realejos, mira lo que está sucediendo en la casa, mira lo que está sucediendo en aquel lugar. El ángel estaba simplemente allí, sentado, viendo, observando la vida de Gedeón, viendo la actitud que estás tomando tú en tu vida, el esfuerzo, lo que piensas, lo que crees. Eso está haciendo o estaba haciendo en esta ocasión el ángel. Tu condición personal ante lo que está ocurriendo alrededor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Jesús está mirando qué estás tú determinando para tu vida. Yo no sé si ahora tienes problemas o no tienes problemas, pero Gedeón estaba pasando por un momento difícil que no llegaba a entender. ¿Y dónde estaba él? Dice que en segundo lugar estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Alguien alguna vez ha visto cómo se avienta el trigo? Que lo tiran así cuando hay aire, tiran el trigo hacia arriba cuando lo están aventando para que la pajucha se la lleve el viento y el trigo vaya cayendo y tienes que estar tirando, aventando el trigo. ¿Aventando a alguien alguna vez que ha oído trigo? ¿La ha visto? Pero él, en vez de hacerlo al aire libre, donde lo hacía todo el mundo, él estaba dentro de un lagar, en el lugar donde se deberían estar escachando uva. Él estaba aventando trigo, desgranando el trigo, sacando la pajucha para tener algo que llevar a su casa. Eso es lo que estaba haciendo él. Las cosas estaban difíciles. Muchos otros se habían dejado morir. Muchos otros decían, ¿para qué vamos a sembrar? Si van a venir los madianitas y se lo van a llevar todo. Voy a estar yo trabajando 6 meses para cuando vaya a coger la cosecha ya no esté. Muchos pensaban eso. Y directamente tiraban la toalla. Pero Gedeón no estaba tirando la toalla. Gedeón, a pesar de que llevaban 7 años en esta penuria, en esta necesidad, él no estaba pensando, me van a robar, ¿para qué me esfuerzo? Si no voy a ganar nada, si al final se me va a ir. No. Él estaba en otra actitud. Él trabajaba a pesar de la oposición, a pesar de estas olas que venían. Y trabajaba por sacar las cosas adelante, porque en realidad Gedeón era un luchador nato, un luchador. Dígale que está a su lado, sé un luchador, dígaselo. Sea un luchador, porque por eso precisamente lo visitó este ángel, se sobreesforzó. Mire, cuando uno no tiene un trabajo de 8 horas, que trabaja sus 40 horas y tal, a veces tiene que esforzarse el doble para ganar la mitad. Tienes que buscar por aquí, tienes que buscar por allá, tienes que hacer esto. Hay una oposición terrible, pero tú tienes que no esforzarte, sino sobreesforzarte. Y en esta actitud es donde el ángel visita a Gedeón. No había tirado la toalla, no se había dejado llevar por las circunstancias. Gedeón es un hombre que lucha. Diga que todo lucha. En tercer lugar, el ángel le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Se imagina? Yo me imagino a Gedeón, ¿y esto qué viene? Estoy aquí en el lagar, con todas las historias que hay, con toda la situación que estamos viviendo, todo lo que estoy haciendo para llevar un poco de harina a casa, y aquí estoy. El ángel le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Por qué? Porque estaba viendo su actitud, porque le estaba hablando de lo que yo hablé hace 2 semanas, del destino profético. Le estaba hablando del destino, del diseño que Dios tenía para Gedeón, que él todavía no conocía. Y le dice, valiente guerrero. Valiente guerrero yo, sí. ¿Se da cuenta? Que Dios ve el futuro como si fuera presente y sabe lo que había en el corazón de Gedeón. Y la actitud de Gedeón y el pensamiento de Gedeón. Y por eso se le presenta y le dice, valiente guerrero, Dios está contigo. Precisamente eso. Y es lo que hablaba yo también la semana pasada. Valor e identidad. Le da el diseño divino, dice, eres un hombre valiente, o sea, tienes valor y Dios está contigo. El Señor está contigo. Tienes identidad en Cristo. Dios está contigo. Diga, Dios está conmigo. Diga, Dios está conmigo. Esa es mi identidad. Que Dios está conmigo. Y contigo no está Dios, me importa ver lo que tú digas. Dios está, diga, conmigo. ¿Con quién está? Conmigo. Valiente guerrero, Dios está contigo. Y en ese momento, Gedeón le hace varias preguntas. Él le dice, recuerde, si Él está con nosotros,
¿por qué esta situación? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos atravesando 7 años de esta oposición, de estas olas que vienen y se llevan, de estas olas? Y me sorprende cómo Dios se le presenta precisamente a este hombre, porque tiene visión del reino. Fíjese, el ángel le dice, Dios está contigo. Y Gedeón responde, si Dios está con nosotros, tiene visión de pueblo. Gedeón no es un egoísta. Gedeón no está pensando solo en sí. Y si está conmigo, ¿por qué tengo que estar en el lagar? Y si está conmigo, ¿por qué esto? Y si está conmigo, ¿por qué lo otro? Y si está conmigo, ¿por qué yo me siento así? Y si está conmigo, ¿porque yo quiero hacer esto? Y si está conmigo, ¿porque yo? Egoísmo, no. Gedeón responde, y si Dios está con nosotros, porque Él mete a todo el pueblo, Él mete a las personas, no se trata de mí, se trata de los demás. Ese es el corazón de Gedeón. Para nada es un corazón egoísta, es un corazón que se encierra en sus miserias. No, pasaba sus miserias, pero no se encierra en ellas. Piensa en grande, piensa en los demás, piensa en el pueblo, y si está con nosotros el Señor. ¿Por qué la situación que vivimos? Porque Gedeón era un hombre que no estaba centrado en sus propias circunstancias, sino se centraba mucho más allá. Por eso fue visitado por el ángel también. Y le dice Gedeón, le hace otra pregunta. ¿Dónde están las maravillas que hacía el Señor y que nos han contado? Y no las hemos creído. ¿Dónde están? Le dice al ángel. ¿Dónde está? ¿Qué te estás preguntando a ti? Quizás tú te estés preguntando, ¿dónde están las maravillas del libro de Hechos? ¿Dónde está la iglesia poderosa, primitiva, que levantaba muertos, que sanaba? ¿Dónde está? ¿Sabes que Dios te podría responder? ¿Y dónde está la iglesia apasionada, sacrificada, servicial, amorosa? ¿Dónde está? ¿Dónde están los hombres y las mujeres así? Porque si están los hombres y las mujeres así, está lo otro también. Hay preguntas que muchas veces le hacemos a Dios. ¿Sabe lo que le respondió el ángel? El Señor. El capítulo 6, los versos 14 y 15. Dice, y el Señor lo miró. ¿Sabe que el Señor nos está mirando? Mira al que está a su lado, mírale a los ojos al que está a su lado, mírale a los ojos. Mírale a alguien a los ojos. No veo que mírale a los ojos. El Señor nos mira así. El Señor nos mira. Dicen, vale, a veces más una mirada que 1000 palabras, ¿verdad? El Señor nos mira. El Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Y aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Fíjese, el Señor no entra en historia de las excusas que estaba poniendo él. Dice, ve y libera a Israel. Si te acabo de decir que dónde estaba, si te acabo de decir que tal, si que... Y me sorprende porque Gedeón comienza a poner excusas. Comienza a poner problemas. Yo no sé, yo no puedo. Yo aquí estoy, soy el más pequeño, mi familia es más pequeña. ¿A dónde voy a ir yo? ¿Qué puedo hacer yo con tanto que hay? Y todos son complejos, todos son historias, todo es incredulidad, todos son situaciones, victimismo. Y sin embargo, lo único que faltaba es que no veía la luz. A veces nos encerramos en esas tinieblas en el interior, en nuestra mente, y no estamos viendo la luz que la palabra nos está mostrando. El mismo Señor estaba ahí, el ángel estaba diciendo esto, y él, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Tú te puedes estar preguntando, ¿y dónde voy yo? Si yo tengo esto, si yo tengo este problema, si yo me pasó lo otro, si yo me equivoqué allí, si yo me equivoqué, ¿y dónde voy? Así estaba Gedeón. Verso 16. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Fíjese, aquí hay otra cosa que usted tiene que notar. En el verso 12, el ángel se le presenta y le dice, el Señor está contigo. Presente, ¿verdad? Eso es presente, ¿no? Él está contigo. Valiente guerrero, dice. Y ahora le dice, ciertamente yo estaré contigo. Él está contigo. ¿Y Él estará con quién? Contigo. Y ahora le habla de futuro, le habla de que Él va a estar con nosotros. En ese momento, Gedeón empieza a recapacitar y dice,
¿Para qué voy a estar discutiendo yo con Dios? ¿Vale la pena discutir con Dios? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar si discutimos con Dios? El Señor. Eres el poderoso guerrero victorioso. Y entonces Gedeón en este punto le nace algo en su corazón. Y le nace ofrecer algo al Señor. La pregunta es, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros a Dios? ¿Qué le estaremos ofreciendo? No lo sé. Quizás 2 horas del domingo. Si yo le ofrezco a Dios las 2 horas del domingo de 11 a 1 que estoy ahí, se las ofrezco a Dios. ¿Está bien? ¿Será suficiente para un Dios tan grande? Hablaba yo el martes de la gracia. Cada uno ofrece lo que desee ofrecer. Mira lo que ofreció Gedeón. Versos 18 a 20. Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito, lo tuvo que matar, lo tuvo que limpiar, lo tuvo que cocinar, y pan sin levadura de un efa de harina, lo tuvo que poner al horno, lo tuvo que hacer el pan, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se los llevó a él debajo de la encina, y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo. ¿Sabe una cosa? Dios conoce nuestros corazones, ¿lo sabía? Y la intención de nuestro corazón, siempre lo has conocido, siempre. Y Gedeón, precisamente en estos momentos difíciles, donde el sustento escaseaba, donde no había harina, donde él estaba para buscar un poco de harina escondido en un lagar, él le ofrece precisamente pan. Y él va y mata a un cabrito. Pero habíamos leído que los amalecitas, los madianitas, llegaban y arrasaban con todo el ganado de Israel. O sea, que aquel cabrito lo tenía que tener bien escondidito. Y quizá era lo único que tenía. No lo sabemos. Pero en ese momento de escasez, él dice el cabrito. Y presenta el cabrito. Dígame si eso no es fe. Si eso no es la fe de la viuda. Si eso no es fe. Si eso no es saber. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Porque Él conoce nuestros corazones. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué vas a presentar a Dios? ¿Qué le presentaremos a Él cuando Dios nos llama para cosas grandes? ¿Qué le diremos cuando Él nos llama valiente guerrero? ¿Qué le decimos? Ay, yo no tengo nada que darte. ¿Le diremos eso a Dios? Algunos lo hacemos. Y por eso a veces no funcionan las cosas como deberían de funcionar. ¿Qué vas a preparar en tu vida? ¿Qué estás presentando? ¿Qué vas a hacer el proceso de preparar algo para Dios en tu interior? Tus pensamientos, tus sueños, ¿cómo lo vas a depositar delante de Dios? ¿Qué vas a dar? Porque Él dio con inteligencia, Él dio con lo profundo de su corazón. El verso 21 dice que entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Y subió fuego de la roca que consumió la carne, el pan sin levadura, y el ángel del Señor le desapareció de su vista. En otras palabras, la ofrenda fue aceptada y Gedeón entendió qué significaba aquello. En otras palabras, podría decir, ¿para qué yo maté el cabrito si el ángel va y lo desaparece? Yo me lo hubiese comido y hubiese sido de más beneficio. ¿Lo cree usted? Me hubiese comido el pan con la harina. Me he comido todo esto que he preparado. ¿Para qué Dios lo fulmina? ¿Qué utilidad hay en eso? Ofrenda grata a Dios. ¿Qué está manando de nuestro corazón? Ofrenda grata a Dios. Y él entiende qué significaba todo aquello. Dice el verso 22 que al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, ¡ay de mí, Señor Dios! Pues ahora ha visto el ángel del Señor cara a cara. Y lo que entiende Gedeón en este momento es la santidad de Dios. Y él teme por su vida. Él se da cuenta de lo que está viviendo es la realidad de Dios. Hasta ese momento no era consciente. Él dice, todo esto que estoy viviendo es cierto. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la santidad de Dios. Y Él se me ha presentado el mismo Dios. Y me ha dicho, yo estoy contigo. Y me ha dicho, valiente guerrero. Y yo estaba diciendo, porque no sé qué, porque los israelitas, porque los madianitas, porque mis cosas, por mis problemas. Y entonces se da cuenta de la santidad de Dios. Dice, ¿qué puedo hacer ante la santidad de Dios? Y teme por su vida.
Y nosotros a veces nos tomamos a la ligera el Espíritu Santo. Tienes que entender que nadie puede jugar con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no se juega. Porque ¿sabe lo que dice Jesús del Espíritu Santo, verdad? Que todo tiene perdón en esta vida, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No somos conscientes de la realidad del Espíritu Santo, de esa maravillosa persona que deja a Dios en nosotros, que para dejar a Dios en nosotros, con nuestra condición, gracias a Jesús. Pero cuando Gedeón es iluminado en su interior y entiende lo que ha vivido esa tarde, cuando el ángel recibe la ofrenda, o el Señor recibe la ofrenda, él se queda estupefacto. Versos 23 y 24. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. No morirás. Diga que está a tu lado, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Y entonces dice que la paz del Señor lo llenó la vida de Gedeón en medio de la dificultad. La paz tiene que llenarte en medio de cualquier situación. Si la paz de Dios no te llena, si la paz de Jesús, que Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como tú la imaginas, yo no te la doy como el mundo la da. La paz no significa que no van a haber conflictos, problemas, no. Que en medio de la persecución, en medio del problema, en medio de la situación, tú vas a tener paz en tu interior. Y la paz te va a hacer caminar a ese propósito de Dios en tu vida. Y dice que la paz lo llenó y él levantó ese altar al Señor. Porque si la paz está en tu vida, te conviertes automáticamente en un edificador. Y vas a edificar cosas para la gloria de Dios. Vas a edificar vida, vas a edificar ánimo, vas a edificar futuro, vas a edificar propósito, vas a edificar personas que te rodean. Vas a estar edificando la presencia de Dios en tu vida, porque ese es el altar de que está hablando la palabra de Dios. Vas a edificar ese altar donde puede recibir el Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde edificas ese altar? Dentro de uno. Por eso tienes que vivir en paz. En la paz de Jesús. Una paz en el intelecto, en las emociones, una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Y que te digan, ¿cómo puedes estar en paz, Gedeón? Si ayer mismo estabas haciendo el trigo en el lagar, si están esperando los madianitas, mira, viene otra ola de madianitas, viene otra ola a robarte, viene otra ola de problemas, viene otra ola, ahí está, una ola de oposición. Pero ¿sabe qué pasaba con Gedeón? Que ya la paz lo había inundado. Y cuando la paz te inunda, no te tumba nadie. Y si la juntas al gozo, ya saltas y brincas de alegría. ¿Lo crees? Entonces Dios le pide a Gedeón, después de toda esta condición interior, que comience a destruir todo aquello que había provocado que el pueblo de Dios estuviera viviendo lo que vivía. Porque no lo había llamado Dios a vivir aquello. Algo había provocado que el pueblo estuviera viviendo como estaba viviendo. Y dice en los versos 25 y 26, sucedió que aquella misma noche, después de ocurrir todo aquello, el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera, era una imagen, que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece el holocausto con la leña de la acera que has cortado. Note lo siguiente. El novillo que le manda matar Dios a Gedeón tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos años hacían que estaban los madianitas entrando y destruyendo la oposición? A veces estamos viviendo cosas que hemos provocado y no somos conscientes. Y somos como Gedeón, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que...? Y ya hacía 7 años que había sido provocado toda aquella situación por parte del pueblo de Dios. Pero cuando se levanta alguien valeroso, cuando se levanta alguien diciendo, a pesar de todo yo voy a seguir luchando, yo soy un luchador, yo soy esforzado, a pesar de todo yo voy para adelante y a pesar de todo voy a decir, tengo mis preguntas, quizá puedo tener hasta mis dudas, Señor, ¿por qué esta condición? Pero cuando ya la paz te llena, cuando tienes ese encuentro con Dios,
¿Qué hay que hacer? Vas a tener que ir a tu padre, mátale el novillo, la ternera a tu padre, mata. A mi padre, la tiene sagrada ahí, la tiene decorada. Le ponían hasta cosas alrededor porque eran las consagradas a sus dioses. Pues te la cargas. ¿Se imagina? ¿Usted cree que le fue fácil? Fíjese lo difícil que fue hacerlo de noche, a escondidas. Hoy a día dice, bueno, usted se puede seguir leyendo ese texto. Fue de noche, precisamente, a destruir todo aquello. Porque tendrás que derribar cosas en tu vida, tendrás que cortar aquello que te ata a las tinieblas. Y si tú no lo cortas, Dios no lo va a cortar por ti. Y hay cosas a veces que nos atan al mundo de las tinieblas, a la sombra. Hay cosas en nuestro interior, habitáculos en nuestro interior donde no dejamos que la luz de Jesús entre, porque es el sótano, pero nos da miedo enfrentarlo, pues no queremos llegar. Pero si no entra la luz de Jesús, vamos a seguir estando atados en alguna manera y no vamos a poder hacer lo que Dios quiere hacer. Por eso tendremos que derribarlo. Quizás son pensamientos, cargas genéticas, ideales. Hay ideales y razones en nuestra mente que nada tienen que ver con Dios y nos creemos que son de Dios. Estatus de vida, emociones, complejos. Gedeón era un poco acomplejado. Yo el más pequeñito, yo el más tonto, yo el más fuego. No. Y tienes que tener ese encuentro con Dios para dejar todo eso atrás. Porque ¿sabes lo que te digo? Esto es para valiente. Diga que está a tu lado, esto es para valiente. Por eso los cobardes los tiran al lago de fuego. Porque esto es para valiente. Lo dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacen los cobardes? Ay, qué penita los cobardes. Ay, que me da tanta pena de los cobardes. Es que hay que ayudarlos. Pues no, los cobardes para el lago de fuego. Y los valientes para el reino de los cielos. ¿Usted qué va a hacer? Diga valiente, diga que está todo valiente. Pues valiente, luchador, para adelante, valiente. Porque creemos que Dios nos ayuda en nuestra cobardía. Dios jamás te ayuda en tu cobardía. Dios saca de ti la valentía, el valor, para que tú enfrentes tus problemas, los asumas y en el nombre de Jesús los conquistes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces tendrás que hacer cosas en tu vida. Cosas que te van a llevar precisamente a la voluntad de Dios en tu interior. Porque esto no es para todo el mundo. Creemos que el evangelio es para todo el mundo. No, señores. Todo el mundo está invitado. Pero esto no es para todo el mundo. ¿O si es para todo el mundo? Vamos a ver qué dijo Jesús en Lucas. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, forzaos. ¿Qué le dijo? Esforzaos. Dile que está a tu lado, esfuérzate. Por entrar por la puerta estrecha, dijo Jesús, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Porque el Espíritu no se lo va a permitir por la actitud de su corazón, por la determinación de su corazón y por la mentalidad de su corazón. Vuelvo a repetir. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, forzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces tendrás que derribar cosas en tu vida que a Dios no le agradan. Y tú sabes perfectamente cuáles son. No te hagas el listo que tú sabes cuáles son. Porque yo sé que son las mías. Tú tienes que saber cuáles son las tuyas. Quizás no quieras mirarlas. Quizás no quieras para no tener que afrontarlas, pero vas a tener que mirarlas si quieres ir para adelante con Cristo. Y también tendrás, en segundo lugar, que edificar en tu vida un altar al Señor. Y dice la palabra de Dios que no lo podrás edificar como a ti te da la gana. Ahí se lo dice. Edifica después un altar en su debida manera, en su debida forma, no como a Gedeón se le hubiese ocurrido. A veces nos pasa como creyentes que creemos que tenemos que hacer así, pensamos que... No. La palabra es clara. Es que es clara. Es clara, diga, es clara. Y yo escucho un montón de tonterías muchas veces, que la gente se las cree. Y se las cree porque no son suficientemente valientes, o para derribar, o para edificar. Y hay un montón de cosas. Ahí están las personas, pero es que hay de todo. Que creen que se hacen así, que tienen que hacer lo otro, que yo en mi casa oro al Señor y lavo las manos, yo no me mezclo con nadie. ¡Mentira! El Espíritu Santo, ¿dónde se mueve? ¿Dónde se movía en el libro de Hechos? Diga, en la iglesia. ¿Dónde se movía el Espíritu Santo? En la iglesia. Dígaselo que está a su lado. En la iglesia. ¿Se movía o no se movía? ¿Dónde se movía? Hoy sabe, usted sabe de la palabra de Dios. ¿Y dónde cayó el Espíritu Santo por vez primera? ¿Dónde? Cuando estaba Pedro y solo los dos orando en su casita ahí escondidos. ¿Dónde cayó? ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120. ¿Y eso qué era? Diga, la iglesia. ¿Dónde cayó? Dígale, en la iglesia.
Y el que te diga lo contrario, no ha edificado altar en su casa, en su corazón al Señor. Y como eso todo, porque yo me junto con aquel, porque me junto con el otro, porque el Señor sabe que nos amamos y nos queremos. ¡Mentira! Entonces no puedes pretender que el Espíritu Santo haga algo en tu vida, porque no lo puede hacer. Aunque Él quiera hacerlo, no puede hacerlo. Porque le está diciendo a Gedeón, como nos dice a nosotros, tendrás que derribar cosas y tendrás que edificar casas, Jehová, tendrás que edificar el altar del Señor a la manera que el Señor te lo dice, para que la maravillosa persona del Espíritu Santo pueda llenar tu altar, tu interior, tu vida, y desde aquí se extienda lo que te rodea. Porque eso es lo que estaba sucediendo con Gedeón. A Dios le importaba un bledo los madianitas, los amalecitas, ¿eso eran enemigos de Dios? Es más, Dios ya se aburrió de ellos y dice, voy a cargármelo. Y necesitaba buscar a alguien para erradicar eso de su pueblo, ¿cierto? ¿Y quién encontró? A gente que no tiró la toalla, a gente forzada, a gente que estaba ahí, a gente luchadora, a gente emprendedora, a gente que iba para adelante, a gente que iba, a gente que creía, a gente que se hacía preguntas, a gente que estaba ahí, a esa gente la visitó el ángel. Gente como Gedeón, que tenía sus problemas, que tenía sus historias, que tenía sus complejos, que tenía sus dudas, pero que fueron lo suficientemente sinceros para decir, ¿y entonces por qué, Señor? ¿Y entonces por qué? Y cuando Dios le hace aquello de la ofrenda, tú eres santo, yo no, le diría a Gedeón. Y aquello sucedió. ¿Sabe? Al día siguiente que él tumbó el templo de Baal y la imagen aquella famosa de Acera, a Gedeón fueron a matarlo. Todo el pueblo se levantó a matarlo. Toda la aldea fue corriendo a matar a Gedeón. ¿Usted cree que lo habrán matado? Usted conoce la historia. Pero si no la conociera, usted pensaría, ¿lo habrán matado? ¿Cómo lo van a matar si Dios estaba con él y se tenía un propósito en Dios que hacer? Y no lo había cumplido. Y Dios le había dicho, tú vas a liberar a mi pueblo de los madianitas. Y ya lo había liberado, ¿no? Entonces, fueron a por él. Lo insultaron, lo criticaron, le dijeron, tal, lo intentaron intimidar. Pero no pudieron tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Dígale a que está a tu lado, si Dios está contigo, no te van a poder tocar. Tienes que entender esto. No te van a poder tocar a pesar de lo que esté sucediendo. Porque ya Gedeón nunca más volvería a aventar trigo en aquel lagar. ¿Usted quiere de verdad acabar con esas olas de oposición que vienen a tu vida y a veces son por ciclos y vienen olas y parece que estás adelante y te tumban? ¿Por qué será? Porque necesitas la luz del Evangelio en todas esas áreas de tu vida. Hay una buena noticia para los valientes de Dios. Para los valientes hay una buena noticia. Dios está contigo y Dios estará con nosotros. Fácil no será, pero valdrá la pena. Tienes que comenzar a ver más allá. Tienes que dejar que la palabra, el Espíritu Santo, ilumine todo en tu interior, todo, hasta lo más profundo del sótano. Si tiene que iluminar los cimientos, que los ilumine y que te muestre aquello que tienes que cambiar en tu vida, aquello que tienes que erradicar y aquellos que tienes que fortalecer. Él te lo va a mostrar todo y vas a tener que tomar decisiones, no para cambios circunstanciales, sino decisiones que van a trascender en tu vida y van a trascender para la eternidad, pero la vas a tener que tomar tú. No le puedes hacer tú, sabes cómo soy, hazlo. No. Dios no tiene una varita de mago. Eso se lo inventaron los de Harry Potter. Dios no tiene una vara de mago que hace plin plin y va cambiando las vidas. Dios te enseña el camino y te dice, así cambia. Y tú lo puedes hacer y esforzarte por hacerlo y vas a tener la bendición de Dios. O puedes seguir en otra actitud, no pasa nada. Pero yo quiero vivir lo sobrenatural. ¿Usted quiere vivir lo sobrenatural? No es fácil. A la iglesia del libro de Hechos le costaron muchos mártires vivir lo sobrenatural. Ay, que nos quedamos sin luz, ahí 90 días sin luz. ¿Y? Que no te falte nunca la luz de la palabra en el interior. Esa es la luz que nunca puede faltar. Y no te acostumbres a vivir sin ella. Dios quiere que lo hagas tú y Él está contigo. Y Él estará contigo cuando tú determines luchar en el nombre de Jesús. Y recuerde esto. Primero Dios obra en Gedeón,
en lo personal. Primero Dios obra en tu vida, en lo personal, en la tuya, en lo personal. Y de ahí irá abarcando más allá. Porque luego fue tremendo lo que hizo Dios a través de la vida de Gedeón. En toda la nación, en todo aquel pueblo. ¿Tú quieres que Dios cambie quizás a tu jefe en el trabajo? Que lo cambie, que es ruin. ¡No! Él puede cambiarte a ti. Tú a lo mejor estás pensando que cambia al pastor, que no me gusta lo que dice. ¡No! Diga, cámbiame a mí. Yo puedo pensar que cambia a estas ovejas, Señor, manda un rayo y llévate la mitad de las ovejas. ¡No! Cámbiame a mí. Porque si no estaríamos pensando egoístamente y nunca veremos la presencia de Dios. El cambio está en nosotros, en el nombre de Jesús. Ponte conmigo en pie hoy.